Hola, buenos días a todos y todas. Gracias a los que se han conectado y a los que también nos van a ver en diferido. David, muchas gracias a ti por siempre estar actualizándonos en todo lo que está pasando en términos normativos, de reformas. Y bueno, antes de darte la palabra, quiero presentarte. Eres David Lozada, eres parte del equipo de Worky. Eres licenciado en contaduría, certificado y maestro en fiscal, agente capacitador externo en todos estos temas del trabajo, especializado en nómina, seguridad social, temas laborales, con más de 30 años de experiencia, así que es un honor tenerte como siempre en estos espacios. Vamos a estar contigo una hora en total. Parte de lo que acordamos ahorita es que vas a tratar de hablar muy concreto sobre la reforma y todo lo que implica a los patrones, así que vas a hablar y luego ya vamos a tener pues un espacio de preguntas y respuestas. Y esto se va a subir en nuestro canal de YouTube también, así que pues igual siempre saben que estamos pendientes de sus preguntas en otros canales. Así que te doy la palabra, David. Muchas gracias, Angie. Muy buenos días a todos. Buenos días, tardes, noches a los que estén después conectándose. Hoy vamos a hablar de una reforma bastante sorpresiva. Te voy a pedir, Angie, que me permitas compartir mi pantalla. Voy a Así, mostrar ya. solamente lo que se reformó. Gracias. Y poder, pues, analizar, porque vemos riesgos. Hemos estado en el equipo revisando algunos riesgos, ¿no? Y esto es lo que llama la atención. Pues brevemente, el viernes pasado, viernes 21 de febrero, se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma a dos leyes, a la ley del Infonavit y a la ley federal del trabajo. Por varias semanas atrás, meses inclusive, hemos escuchado por ahí el avance de una propuesta de reforma al Infonavit, que en esencia lo que los medios nos han ido informando, en esencia esta reforma era que el Infonavit pues se permita una vez más regresar al pasado a que pueda construir las casas habitación que va a financiar a los trabajadores que pidan un crédito. Y pues bueno, hasta ahí habían sido todos los focos. Obviamente ha habido eh, un avance en todo el proceso legislativo y finalmente pues se hicieron varias modificaciones a varios artículos, tanto de la ley del Infonavit, que es la principal, como la ley federal del trabajo, porque introducen por ahí un concepto eh, novedoso de vivienda, por dar algo así como vivienda con orientación social, así le llamaron a esta propuesta, vivienda con orientación social, que básicamente buscan que los trabajadores pues tengan más posibilidades de tener una casa propia, inclusive se contempla la posibilidad de que puedan primeramente rentar la casa habitación que posteriormente van a comprar, a adquirir a través del crédito de Infonavit. Entonces, bueno, pues esta reforma estaba eh, pensada, orientada específicamente a los trabajadores. Pero cuando vemos ya la publicación, y de hecho desde las últimas, em, eh, las propuestas que iban autorizando allá en el Senado, en las comisiones, pues también estábamos visualizando la posibilidad de una reforma a artículo 29, a las obligaciones patronales. Y es ahí donde empezó a surgir el nerviosismo, pero fue demasiado rápido, que cuando nos dimos cuenta, ¡pum!, ya está publicada la reforma y el asunto es que se publicó y entró en vigor de inmediato. Esto trae consigo eh, una afectación, literalmente, y así voy a mencionar, una afectación a los patrones. Aquellos patrones que, pues, por ley tenemos que afiliar a los trabajadores al régimen obligatorio del Seguro Social y van a paralelo este beneficio también, ¿no? Del fondo, de la aportación del Fondo Nacional de Vivienda. Allí es donde pues, se hace vigente, se materializa la posibilidad de que los trabajadores adquieran una casa habitación mediante un crédito
crédito hipotecario, bueno, todo eso lo conocemos. De manera particular, y hasta antes de la reforma, hasta el 21 de febrero, lo que el patrón, pues que tiene trabajadores con crédito, pues tiene la obligación de retener los descuentos que el propio Infonavit le notifique al patrón y solamente se suspenderán estos descuentos en caso de ausencias y en caso de incapacidades. Paralelamente a la ley del Infonavit, tenemos un reglamento que específicamente punta hacia el tratamiento de parte del patrón de estos descuentos, todas las reglas, a partir de qué momento se va a comenzar el descuento y a partir de, y hasta qué momento se va a suspender el descuento de esos créditos de la nómina. Bueno, pues todo ello está contemplado en este reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos al Infonavit. En ese reglamento, hoy en día, bueno, sigue estando vigente la redacción y hoy en día contempla la suspensión de ese descuento por esos días que son ausentismos e incapacidades. Es decir, si un trabajador no asistió o por faltas, la razón que sea, o que no asistió por incapacidades, entonces el descuento del crédito, de la amortización del crédito de esos días no se computan. El patrón no tiene obligación de descontar porque no hay pago de salario y no tiene que enterarlo, no tiene que pagarlo al Infonavit. Así ha estado toda la vida desde que yo recuerdo y ya llevo varios kilómetros en esto. Y al día de hoy el reglamento sigue dando esa indicación, pero con esta reforma cambia el panorama específicamente en ese cálculo. O sea, al final sí está, sí esta reforma sí está tocando, sí está modificando cómo venimos calculando las nóminas, específicamente el descuento de las amortizaciones. No importa si es una amortización por factor de descuento o de cuota fija o de si todavía tienen por ahí alguna de porcentaje, no importa cómo se realice el cálculo de la amortización, si se presentan ausentismos o incapacidades, entonces sí se deberá hacer el descuento o bueno, sí se tiene que cobrarle al trabajador, obviamente pues, hay un ausentismo, no se le paga, en ese momento no hay de dónde descontarle, habrá que eh, descontarle el salario de otros días de ese periodo o de otros periodos, porque hay veces que, sobre todo en incapacidades, los periodos pueden ser bastante largos y ese es el riesgo que los patrones hoy en día estarían corriendo, el riesgo de que el trabajador no esté generando un salario o prestaciones que sea a largo plazo, y de aquí largo plazo puede ser más de un mes, y cuando regrese el trabajador, si es que regresa, no haya de dónde o no alcance a descontarle todo lo que el patrón ya le enteró al Infonavit, porque a partir del 22 de febrero, o sea, la reforma en su artículo transitorio indica que entra en vigor al siguiente día de su publicación. Se publicó el viernes pasado, a partir del sábado pasado, todavía no llevamos una semana, y ya está en vigor, ya está operando esta modalidad. Lo primero entonces que saltaron las alarmas al revisar esto es eh, toda la gama, la amplia gama de posibilidades que conocemos y que suceden en las empresas, que suceden con los trabajadores y el riesgo de que el patrón no alcance a descontar todo lo que sí tendrá que enterarle al Infonavit. Aquí esta modificación, como contradice a lo que está en el reglamento, pues tenemos dos situaciones. Uno, por jerarquía de normas jurídicas, está por encima la ley que el reglamento. Y segundo, en el transitorio de esta reforma, el- no recuerdo el numeral del transitorio, ya es casi de los últimos, está indicando que toda normativa que vaya contraria
a esta reforma, se deroga, ya no tendrá aplicación. Por tal motivo, lo que hoy en día todavía podemos ver en el reglamento ya no opera. Lo borraron de un plumazo, como se dice coloquialmente, y ahora pues no está ya operando. Te pongo el caso, si el día viernes, no, el lunes, este lunes, un trabajador te, avisó que tiene una incapacidad de aquí y que la incapacidad, vamos a ponerle 3 días, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Mañana se presenta. Vamos a pensar que pues, eh, todas las nóminas quincenales, semanales, mensuales, todas están coincidiendo o casi todas están coincidiendo en esta semana. Entonces, cuando regresa, pues tú ya hiciste corte de tus incidencias y tu sistema de nómina, pues ya, vamos a pensar que este trabajador que está de incapacidad tiene crédito. Pues seguramente tu sistema de nóminas no va a poder calcular o no está configurado para calcular el descuento de esos días que estuvo de incapacidad. Tú pudiste tal vez sí subir esa incidencia, pero específicamente en el crédito, en el importe que hay que descontar de la amortización del crédito, los sistemas, la mayoría, pues todavía están, digamos, siguiendo las reglas hasta antes de esta reforma. Y no le vas a descontar lo que sí ya tienes que pagar el próximo mes en el entero de las cuotas obrero patronales y las aportaciones y amortizaciones al Infonavit, que es ya en marzo. Entonces, esta es la urgencia de pues, comenzar a tomar acciones. Em, Porque ya entró en vigor, fue lo más impactante, de que fue demasiado rápido. No dieron un tiempo para pues, prepararse o para irse alineando todos los sistemas, incluyendo el Sistema Único de Autodeterminación, mejor conocido como SUA. El SUA también debe ser actualizado, porque ahorita si tú haces una corrida de las amortizaciones y capturas incidencias, ausentismos o incapacidades, lo va a restar. Entonces, yo quiero pensar que los del Infonavit, juntamente con los del IMSS, ya están trabajando en la nueva versión, en la actualización del SUA para que el próximo mes, me gustaría decir, para que ya estuviera listo, pero no, todavía no está listo. Entonces, espero no tarde, espero que no nos avienten la actualización del SUA hasta por ahí del 15 de marzo, pero ya en ese momento habrá que pagar la parte de los créditos de los días que estuvieron en incapacidad o en ausentismos de esta semana, a partir del sábado pasado, sábado 22 de febrero y hasta el 28 de febrero, y obviamente marzo y en adelante todo lo que, pues de aquí en adelante esta reforma pues, se vislumbra como de un horizonte de largo plazo o que así va a quedar, o más o menos. ¿Por qué razón? Hablando o escuchando hablar a los diferentes especialistas en la materia, de manera particular a los abogados, ellos han estado planteando la posibilidad de presentar un amparo, un medio de defensa ante esta reforma de ley. ¿Por qué razón? Porque obviamente el patrón queda desprotegido en varios casos. Vamos a plantear un hipotético caso muy común de una trabajadora que tenga crédito en Infonavit y que se vaya de incapacidad por maternidad. Son 84 días que dicha trabajadora estará eh, pues fuera de la empresa, y vamos a pensar que si cumplió el requisito de las 30 semanas cotizadas previo a la expedición de la primera incapacidad, por lo tanto el subsidio se lo paga el IMSS. Bueno, pues el patrón no tiene la obligación ya de pagarle el salario porque el IMSS le está pagando, pero sí tiene el patrón la obligación de enterar esas aportaciones del crédito de esos 84 días. Y vamos a poner el caso más, eh, más prendido, ¿no? Más incendiado, de que la trabajadora, pues después de que ya ve su bebé, decide ya no continuar y termina su
periodo de posparto y se presenta a renunciar. En muchos casos, el finiquito no va a alcanzar para poder descontar lo que el patrón ya le pagó o está por pagar al Infonavit, la parte proporcional o correspondiente al crédito de esos días que estuvo. Recordemos que el patrón tiene la obligación de estar haciendo el descuento y el entero durante el tiempo que eh, transcurre desde que el Infonavit le notifica el aviso de retención de descuentos y hasta que le notifique el aviso de suspensión o se presente la baja, que suceda primero. Y en estos casos, cuando la trabajadora llega y renuncia y se queda ahí, pues un importe pendiente que el patrón ya pagó o tiene que pagar y no alcance del finiquito, ¿qué va a pasar ahí? El patrón es muy probable que no alcance a recuperar, a cobrar esas aportaciones, esas cuotas, bueno, esos créditos, perdón, o sea, parte de la amortización del crédito que le corresponde a la trabajadora pagar. Y entonces se queda con la bronca del patrón. Es ahí, con esa posibilidad muy real y que, digo, los que nos dedicamos a esto de las nóminas lo vemos todos los días, es ahí la posibilidad que se abre para que se interponga un medio de defensa. Pero este medio de defensa, que sería el amparo, tiene que hacerse ya. Existe un plazo de 15 días para que presente, para que el abogado o los abogados, el equipo de abogados lo presente y hay que esperar que se resuelva y que sea favorable. Digamos que los que son expertos en ello sí ven posibilidades de que se obtenga, de que se gane ese amparo, pero no va a ser rápido. Ahora, yo estoy visualizando que van a haber cientos, quizá miles de amparos, que esto apenas, o sea, en esta semana apenas empezó como el revuelo de esta medida y hay que actuar rápido. Vamos a pensar que se presentan miles de amparos y que deciden, cuando son muchos amparos en la misma materia, pues sigue escalando dentro del sistema judicial para que pueda llegar inclusive a la corte y dé una solución o una resolución que aplique a todos, ¿no? Porque resolver miles, pues es muy complicado. Todo esto va a llevar tiempo y mientras en ese inter, entre que presentas el amparo y logres obtenerlo, ¿qué vamos a hacer? En el momento que salga la actualización del SUA, no hay forma de que la parte de esas cuotas, no directamente, no habría fija directamente, de que la parte de esas amortizaciones de los días de incapacidades o de faltas se pueda quitar. El SUA es un sistema muy cerrado donde no nos permitirían directamente el no pagarlo. Y eso es una complicación, o sea, la verdad es que empezamos a ver todo, abrir el abanico de todo lo que puede estar tocando esta simple reforma de dos renglones al final del segundo párrafo del artículo 29 de la ley, nos está creando bastante ruido, bastante complicación. Entonces, si te amparas, pues habrá dos opciones y esto ya será materia de que los expertos en derecho fiscal, ¿no? Deben ser fiscalistas que entiendan esto para que puedan dar una buena asesoría. Va a ser una bonita complicación, bueno, por llamarlo de una forma, para que pues siga en su curso y si no tenemos otra opción, se esté pagando con esas amortizaciones, o sea, parte de amortizaciones de ausentismos e incapacidades, y el día que se resuelva favorablemente, pues se convierta en un crédito a favor. Lo veo muy complicado porque al final sí se pueden generar cantidades muy elevadas. Imagínate si es un riesgo de trabajo o un accidente de una enfermedad no profesional donde pues el trabajador sí fue lesionado y se extendió por 52 semanas, que es el plazo que originalmente está en la ley para una incapacidad por enfermedad general y después lo pueden prorrogar otras 56 semanas y después queda una incapacidad permanente
parcial y un plazo de 2 años para poderla revisar. Se puede extender demasiado y recordemos que mientras esté vigente una incapacidad temporal, no se puede presentar la baja. Entonces aquí se puede hacer un cuento, ¿no? Inclusive el trabajador ya pues, no está generando, no está produciendo nada y la cuenta de aportación al Infonavit esa no se detiene. Ahí es un riesgo de mucho dinero, de mucho costo que el patrón tendría que, estaría atado, que no puede presentar la baja por incapacidad y sigue la amortización generándose bimestre tras bimestre hasta que se presente la baja o hasta que eh, el Infonavit envía el aviso de suspensión de descuento. Entonces, sí hay casos donde el riesgo del costo económico que se quedaría el patrón con él es muy elevado. Por eso es que urge el tomar acción, el realizar, bueno, ustedes en lo individual analicen sus situaciones, eh, sus trabajadores. Estamos hablando de que inclusive esto pueda provocar acciones no deseadas, porque ya escuché, ¿no? A nivel eh, cancha, a nivel radio pasillo, que los patrones estarían en la posibilidad de decir, pues ya no contrates los que tienen crédito, porque existe el riesgo de que te dejen por ahí con una deuda. A ver, no necesito que me respondan, simplemente analiza este caso hipotético que te planteo y que puede suceder. Hoy en día tienes tu plantilla y los conocemos, ¿no? Hoy si tenemos trabajadores que tienen ya 1, 2, 3 años, pues ya sabemos cómo son. Y de repente existe dentro de la plantilla trabajadores que pues faltan regularmente, que tienen incapacidades regularmente. Y imagínate un trabajador que ya trae ese trasfondo de que son 2, 3 ausencias e incapacidades cada mes, que ya es muy frecuente y que, bueno, no caen los supuestos para echarlo fuera, para aplicar la rescisión y de repente te llega con el aviso la petición. ¿Qué crees? Fui a tramitar mi crédito al Infonavit y ya me lo autorizaron. Y me dicen, patrón, que tienes que autorizarlo en el portal empresarial para que ya termine el trámite. Tú ya lo conoces. ¿Qué harías? Porque ya sabes que pues, al tener ese crédito, y alguien que ya conoces que le gusta faltar, que tiene tan mala suerte que a cada rato tiene accidentes, se enferma, y pues, y digo, podemos ponerle muchos más ingredientes, que trae pensión alimenticia, que te anda pidiendo prestado, que no le alcanza, y llega con esta posibilidad de que tenga un crédito hipotecario con el Infonavit, y ya con esta reforma, pues ya te deja pensando, ¿no? Ese es un potencial costo adicional pudieras terminar absorbiendo. Eh, vamos, es algo, son opciones, podemos estar pensando y pues necesitamos tomar decisión. Hice un ejercicio muy sencillo para que ustedes puedan visualizarlo en un archivo. Déjenme compartirles un caso, nada más para que digo, los que no están tan familiarizados con las nóminas puedan entender cómo impacta esta reforma. Vamos a pensar que tenemos un trabajador con un monto de descuento mensual. Infonavit nos notifica, está, descuéntale 9,658 pesos con 16 centavos cada mes. Entonces, para calcular la cantidad por día de este descuento, de esta amortización, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 2 porque se entera bimestralmente y al bimestre se tendrá que estar pagando 19,316,32 más 15 pesos del seguro de vivienda, que ese no lo voy a sumar, ese lo dejamos aparte, ese sí o sí, sea por un día o por todos los días del bimestre, se tienen que pagar. Aquí yo quiero irme a la cantidad por día de la amortización. Entonces, de este bimestre, hay que enterarle al Infonavit 19,316,32. Para conocer la cantidad por día, lo divido entre los días del bimestre, que en este bimestre de enero a febrero son 59 días, me da un resultado de 327 pesos con 40 centavos
por día. Es decir, que cada día que trabaja, cada día que está en la relación laboral, se le tiene que descontar esos 327 pesos porque se le van a entregar al Infonavit. Bueno, antes de la reforma, los ausentismos y las incapacidades se estaban, ¿no? Se disminuían y esas no contaban. Entonces, ¿qué hace todo sistema de nóminas? ¿Qué hace el SUA? De los días naturales que van transcurriendo, solo va a considerar como días trabajados la diferencia de los días naturales menos ausentismos, menos incapacidades. En este caso, da 45 días trabajados o para efectos del descuento o de calcular el descuento de la amortización. 52 días estoy tomando desde el 1 de enero hasta el 21 de febrero, cuando estuvo vigente el procedimiento antes de esta reforma. Y a partir del 22 de febrero, ya con la reforma que entra en vigor, cambia la forma de contabilizar los días para el cálculo del descuento y que se tiene que enterar. Antes de la reforma, los días que se tomaban, en este caso, serían estos 45. Entonces, estos 45 días son los que sí o sí se van a tomar. Vamos a pensar que no tuvo incapacidades. Bueno, fueron 50 días o fueron 10 días de incapacidad. Bueno, fueron 40 días los que se toman para calcular la parte de el descuento que se le va a pagar al Infonavit. Pero a partir de esta reforma, ya no va a importar los días trabajados que se le pagó salario, sino van a ser prácticamente días naturales. Entonces, si el trabajador tiene 3 faltas, ya no va a mover los días que se van a considerar para el cálculo del entero del crédito. Y pues, en este bimestre se tendrá que partir en dos criterios de consideración de los días. Nos da una suma, se suman estos dos, se multiplica por la porción diaria y nos dará cuánto es lo que se tiene que enterar de ese crédito, más los 15 pesos de seguro de vivienda bimestral, y es lo que se tendría que aportar. Antes de la reforma, se tenía, vean aquí el impacto, vean aquí esta cantidad. Pues si hay incapacidades, se estarán modificando la cantidad descontada, pero a partir de la reforma, ya no. Vean, ya no se mueve. Pues, preparé este aquí nada más para que podamos visualizar el impacto de esta reforma. Entonces, sí o sí, hay un parteaguas en el cálculo de la amortización de los créditos y que se le tienen que descontar a los trabajadores. Y esta amortización, el patrón, pase lo que pase, tiene que enterarla al Infonavit. Si no la entera como está en el marco legal, pues ya saben, ¿no? Las notificaciones de las diferencias, los créditos que se van a generar, las opiniones negativas y todo lo que involucra el no estar cumpliendo con lo que la autoridad establece. Lo que mencionaba hace un rato de interponer el medio de defensa, pues tiene sus costos, no solamente los abogados. Durante todo ese tiempo, el Infonavit va a estar considerando, bueno, si es que no lo vas a estar pagando así, pues va a estar considerándose que tienes diferencias y vas a permanecer con una opinión negativa por buen rato. Yo veo, bueno, ¿cómo le haríamos? Porque aquí tenemos lo que hace también mencioné, hace un rato mencioné, el SUA, el Sistema Único de Autodeterminación, es el sistema con el cual calculamos la cantidad de cuotas sobre patronales, aportaciones patronales al Infonavit, así como la amortización de descuento. Para que procese esta reforma se tiene que actualizar, tiene que haber una nueva versión que estará por salir. Yo quiero pensar que pronto, yo espero que pronto. ¿Qué pasaría si tú dices, no, pero es que yo no quiero pagar? La nueva versión seguramente va a estar ya con esta consideración y de aquí en adelante, o sea, ya para el segundo bimestre, va a considerar días naturales prácticamente. ¿Cómo le haríamos para pagar, eh, digamos, aplicando las disposiciones antes de la reforma?
Hoy la única opción y con todo lo que hoy tenemos sería seguir utilizando la versión del SUA que hoy está, hoy tenemos, ¿no? La 365. Y esa, consérvenla si es que piensan ampararse, si es que piensan no pagar y esperar a ver qué pasa. En tanto no venga una reforma al IMSS que nos haga imposible cumplir con esta versión que hoy tenemos del SUA, se podría seguir utilizando. Pero bueno, aquí los sistemas juegan pues un poco en contra de la decisión que se vaya a tomar. Y bueno, los sistemas de nómina también llevan su parte, que hoy están calculando la amortización, hoy están haciendo el, el cálculo pues como antes de la reforma, a menos que pues ya tu sistema esté cumpliendo con las nuevas disposiciones. Y quiero finalmente, digo, antes de pasar a un tiempo de preguntas y respuestas, mostrarles cómo hoy en día nuestra plataforma Worky permite ya, pues la decisión que tomes, la decisión que quieras, ya lo permite, ya se puede hacer. En la plataforma tenemos por lo menos tres eh, conceptos de descuentos para calcular el importe del descuento de la amortización, y en ellos hay variables para poder restar incapacidades, permisos sin goce de sueldo y faltas, que son las que hoy estarían eh, con esta posibilidad de, eh, de tener que ya no se consideren. Entonces, aquí nosotros con un simple ajuste a la fórmula, quitando estas variables, ya se calcula correctamente como la fórmula lo contempla. Entonces, esto tiene una ventaja, el poder hacer ya, o sea, hoy en día tenemos esta posibilidad, inclusive lo que estamos analizando es, y de hecho más bien recomendando, es crear un segundo concepto por si tienes trabajadores que tuvieron crédito, que están en incapacidad o con faltas y que pues antes de la reforma, si hay que calcularle, vamos a pensar en una nómina quincenal del 16 al 21, habrá que aplicar cómo hemos calculado ese descuento, y del 22 al 28 aplicar un nuevo descuento. Entonces, aquí con una nueva fórmula podríamos nosotros hacer ya la distinción, si fuera el caso. Entonces, hoy en día, Worky ya puede, y a través de la configuración bueno, de unas variables, no una, son tres, ya se puede estar cumpliendo con las disposiciones de esta reforma. Para todos los que ya usan Working Nómina, si tienen duda de cómo hacerlo, acérquense con su ejecutivo, manden un ticket para que puedan indicarle qué conceptos hay que borrar y listo, ¿no? Bueno, no borrar, modificar qué fórmulas, qué conceptos. De hecho, los conceptos son los de 4, 5, 6 para toda la plataforma, y nada más hay que hacer la actualización por ahí. Y listo, ya se puede estar cumpliendo cabalmente. Pues bueno, de manera muy general, es todo lo que trae, vean, dos rengloncitos en una ley, todo lo que está impactando en las nóminas. Quiero aprovechar, porque bueno, sé que ya hay varias preguntas, eh, todo este tiempo para comenzar a ir respondiendo sus dudas y que, bueno, logremos atender todas. Am, Pero aquí primer pregunta, Claudia, ¿y la incapacidad por embarazo ahí estará difícil? Difícil, más o menos. Imagínate los que ahorita están ya las madres, las trabajadoras que están ya incapacitadas. Les agarró la reforma que tienen crédito y ya están en incapacidad. Bueno, ya tienes que tomar una decisión e ir haciendo, no solamente considerarlo, sino también hacer un control interno para saber pues cuánto me falta por descontarte, porque durante este tiempo que esté en el embarazo, pues se va a seguir generando ahí el importe. Entonces pues lleva un control para que cuando regrese, vamos a pensar el mejor de los escenarios, ¿no? Regresa, la trabajadora, bueno, también sí, ya tiene que pagar,
y no, pues tu cuenta son 20,000 pesos. Ah, bueno, tendrás que paralelamente al descuento que ordinariamente en la nómina le vienes aplicando, habrá que agregarle un siguiente descuento para pueda recuperar esos 20,000. La Ley Federal del Trabajo sí establece la posibilidad de descontar el crédito, los importes de crédito Infonavit sin límite. No hay, excepto los que ganan salario mínimo, ahí sí está muy claro que es hasta un 20% del salario. Fuera de ello, no hay límite. Entonces, si son 20,000 pesos, pues tendrás que aplicarle el, lo que sea necesario descontar para que puedas recuperar lo que posiblemente el patrón ya pagó o esté a punto de enterarle al Infonavit. Daniel Gómez pregunta, no quisiera obviar la pregunta. ¿Este riesgo solamente aplica para aquellos trabajadores que tienen un crédito activo en Infonavit? Sí, así es, Daniel. Y le agregaría a alguien más. Los que hoy tienen crédito activo y los que van a tener. No solo los, hoy posiblemente no tengas, pero los que están pensando en un futuro tramitarlo, también está el riesgo. Pero hoy en día, los que no tienen, mientras no tengan crédito, no, no hay problema. Solo los que ya tienen crédito activo y los que vayan tramitándolo. Yusmi Martínez pregunta, ¿debemos pagar aún estando incapacitado el colaborador? Respuesta es sí. De hecho, debe pagar el colaborador. Tú le tienes que ir por ahí haciendo su cuentita y cuando regrese de incapacidad, descontarles. Contabilidad pregunta, ¿cómo le puedo descontar al trabajador el pago realizado por el patrón una vez que reanude actividades sin infringir la ley? Muy sencillo. Digamos que hoy el cuerpo de leyes, ley del CONAVIT, ley federal del trabajo, nos llevarían a esto. Regresa y en la primer nómina, después de que se reintegra, tendrías que descontarle todo lo que puedas descontar, todo su salario. Si es que eh, se llevaron bastantes días en ese periodo de incapacidad y o ausentismos. Entonces, tendrías que descontarle todo y si se queda en cero, está bien, no transgredes la ley federal del trabajo. El único riesgo es que sea una cuenta muy elevada y que pasen varios periodos de nómina sin cobrar. ¿Cuál es el riesgo? Pues que el trabajador diga, pues como que ya no me gustó que tenga que ir y no me paguen. Y esas situaciones comienzan a resquebrajar la relación entre patrón y trabajador, ¿no? Y por algo que es externo, esta reforma. Pero sí, sí se podría descontar eh, todo lo que esté pendiente en la siguiente nómina, el siguiente periodo de nómina. Daniel, o el riesgo se presenta tanto para trabajadores con crédito activo como trabajadores sin crédito. Ya lo comenté, trabajadores sin crédito no son riesgo hasta que vayan y pidan su crédito al Infonavit. Yusmi Martínez, ¿por qué nunca se ha suspendido? Simplemente generan los intereses el Infonavit y pasa la responsabilidad al colaborador. Pues sí, pero ya cambió la ley. Así era, pero ya cambió. Literalmente ya cambió, ya eso es historia. M. Villegas, en el caso de las incapacidades por maternidad, aunque la trabajadora regrese a laborar, tampoco se le puede dejar sin sueldo, la ley no lo permite. Entonces, ¿cómo el patrón va a poder recuperar lo, lo que pagó por el crédito? A ver, esa expresión de que la ley no permite que se le deje sin sueldo. Efectivamente, pero sí le estás pagando el sueldo. Del lado de las percepciones, ahí se está pagando. Y del lado de los descuentos, simplemente se está todo yendo a, a el crédito. Creo que será bueno, y en este momento lo voy a proyectar, mostrar lo que dice, lo que establece la ley. Porque a veces nos quedamos con ideas y pues, yo siempre digo, pues a ver qué dice la ley, vamos a ver, ¿no? Entonces, vean, los descuentos de los salarios, en los salarios de los trabajadores, la regla general es que están prohibidos, o sea, no se permite salvo, excepto, o sea, solamente los que están aquí mencionados. Y vemos la fracción tercera que indica para que están permitidos
el pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a casa habitación, bueno, adquisición, construcción, reparación, ampliación, mejoras, etcétera, de casa habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Punto. ¿Me está poniendo un límite? No. Y luego continúa, asimismo, aquellos trabajadores que se otorgó un crédito en conjuntos habitacionales financiados por Infonavit, se les contará, esto es un concepto adicional, el 1% para gastos de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional, que estos eran los que, yo creo que esto va a regresar. Este 1% era para los créditos que tramitaron trabajadores que solicitaron crédito hace años de aquellos que el Infonavit construía. Bueno, y finalmente termina, estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador. Cuando firma con el Infonavit, pues yo creo que nadie le pone una pistola para que lo firme, ¿eh? Y ahí termina. No hay un tope. Bueno, no para la generalidad, en el artículo 110, en el 97 de la ley, artículo 97, ahí sí hay un tope. Estos son los para los que ganan salarios mínimos. Vean, salarios mínimos no pueden ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo, otra vez, la excepción, los siguientes casos y la misma fracción tercera. Para cubrir abonos de crédito Infonavit, destinos a la vivienda, etcétera, etcétera. Y al final termina indicando, estos descuentos deberán ser aceptados y no podrán exceder el 20% del salario. Para trabajadores que ganan salario mínimo, sí hay un tope. Aquí está, fracción tercera, artículo 97. Para los demás, los que ganan más de salarios mínimos, no hay ese tope. Ven, me regreso, no existe ese tope. Entonces, sí, sí puedes descontarle pues, lo que se tenga que descontar. Ya, eso es ahora sí lo que indica la ley. Anónimos atendi. El problema es que no podemos negarle el derecho al crédito. Pues sí, no, eso sí, no está en nuestras manos. Nosotros como del lado del patrón, lo único que tenemos que hacer es entrar al portal empresarial y aceptar, bueno, confirmar de que estamos enterados que que el trabajador tiene un crédito. Es lo único que podemos hacer. Que hay por ahí un candado que el Infonavit no termina, digamos, de activar el crédito hasta que el patrón no esté enterado. Pero es una notificación de te aviso que lo tengas en cuenta, nada más. Eso es lo único. ¿Y qué podemos ahí hacer? Pues lo peor que podemos hacer es dilatarlo. Es decir, pues no la activamos y todo se demora, el trabajador insiste y pues, nada más dilatarlo, pero no depende, no podemos nosotros interponernos ahí para que digan, no pidas crédito. No está en nuestras manos. Paola, buenos días. Disculpe, entonces podremos hacer una política donde se convenga con el colaborador que en caso de incapacidad o ausentismo el monto pendiente se le retendrá en las nóminas siguientes. Pues mira, no lo vería tan solo como una política. Yo lo que haría y lo que les recomiendo es que manden un comunicado institucional informando que ya se reformó la ley, informando que esto es una realidad y que así ahora es. Nada más te informo, o sea, no es ni siquiera una cuestión, una política que las políticas son de cada empresa, no, aquí es para todos, no importa en qué empresa estés. Entonces, infórmalo. Yo creo que eso sí es lo primerito que hay que estar haciendo. A todos los trabajadores, oye, ¿qué crees? Pues aunque te enfermes, aunque faltes, aunque pase lo que pase, pues se va a seguir generando el monto de tu mensualidad del crédito, te lo vamos a descontar. En la siguiente nómina, donde haya suficiente dinero, saldo, pues se te va a descontar para que estés enterado, nada más. Es comunicarle, no necesitas decir, pues es una política de esta empresa, no, es en todas las empresas. Hay veces que los patrones dicen, bueno, más bien los trabajadores ven, es que en esta empresa así son sus políticas. Y hay otras cosas que no lo decimos porque es la ley. Esto, como es una novedad, pues preséntalo así. Es una novedad de ley, no es una cuestión interna. Y sí, comunícalo, eso sí, estoy de acuerdo contigo. El patrón puede negarse a aceptar el crédito del trabajador cuando lo solicita. El patrón no es que esté aceptando, no. Lo único que el patrón está haciendo es informando que ya está enterado. Nada más.
Y ese trámite que hacemos en el portal empresarial Infonavit es eso. Informamos que ya estamos enterados, nada más, antes de que den el banderazo de salida. O sea, una vez que informamos, unos días más, y ahora sí nos llega el aviso de retención de descuento. Sí podemos dilatarlo, demorarlo, sí. ¿Sí? O sea, hay muchos trabajadores que están duro y dale, ya, por favor, o sea, están con el ansia de que ya, de eso depende que les den las llaves de la casa. Y el patrón puede demorar. ¿Hay multa por demorar? No, ya busqué, existe el reglamento de imposición de multas para efectos de la ley de Infonavit y por demorar no existe la multa. Por no aceptar, de hecho está bastante eh, complicado, y es en materia de los abogados, por ahí hay una fracción de las multas donde si el patrón se niega a aceptar una notificación, si hay multa, pero aquí ese es el asunto, no se sabe si el trabajador realmente está entregando una notificación oficial, formal, o nada más es el parte del trámite. Pero bueno, lo único que sí puede hacer es dilatar, demorar esa aceptación. Pregunta siguiente. ¿Podría ser viable negociar con el trabajador para que de su pago de incapacidad te abone a su crédito o sería ilegal hacerlo? Eso sí es posible de que, oye, te vas de incapacidad, trabajadora, te vas de incapacidad. En el caso más civilizado es sí, mira, de lo que te paguen, una parte de ahí tienes que pagarlo. Si es que este es el número de cuenta, deposítalo. En un caso muy a la mexicana, pues, le dirías, pues firma, o sea, que acepte. Dijo, y es que es bien triste el caso. La trabajadora está pidiendo que entremos al buzón, perdón, al escritorio virtual del IMSS para que ahí aceptemos, reconozcamos esa relación y proceda el pago de los subsidios de incapacidad por maternidad. Pues en ese momento, mira, sí se lo voy a hacer, pero fírmame un pagaré, como para forzarla, obligarla a, o sea, que me pague, porque pues digo, si es una ciudadana como debiéramos ser todos, pues te va a pagar sin que le digas nada, pero la realidad es que no todos son así. Entonces, como no sabes quiénes se van a portar mal y quiénes se van a portar bien, una forma de forzarla, entonces fírmame un pagaré por el importe y listo. Tú me lo firmas y yo le acepto. Está feo el caso, pero pues, son medidas de contención. Jenny pregunta, solo para confirmar, porque me quedé con la duda. Aunque la persona se encuentre de incapacidad o se va a tener que considerar ese descuento. E igual aplica para faltas, es decir, se tiene que aplicar ahora el descuento de manera normal, como si trabajaran todos los días. ¿Es correcto? Es correcto. Así es, Jenny. Claudia Rincón, seguramente se irá porque aparte de tu descuento normal le adicionas, es un riesgo y te pueden dejar ahí pues una cuenta, un gasto, bueno, una cuenta incobrable que se termina convirtiendo en un gasto. Sí. Mariela Fernanda, hola, una pregunta. Si vamos a tramitar un amparo en lo que se nos resuelve, ¿qué tenemos que hacer como empresa? Yo recomendaría ya de manera práctica es eh, seguir utilizando esta versión del SUA. Mm, Tener dos SUAs instalados. El que ahorita opera sin la reforma y si te amparas, seguirlo utilizando hasta que ganes el amparo. Porque si actualizas y migras a un nuevo SUA que ya está con la reforma, no va a haber posibilidad de que dejes de pagar usando el nuevo SUA. Bueno, sí habría, forzaría, a la brava sería que modifiques el monto de descuento, no el importe de la amortización. Sería una. O sea, sí se podría, pero bueno, tienes que hacer un cálculo ahí bastante latoso. Y la otra es de que sigamos usando este SUA, que está con los cálculos y con las consideraciones antes de la reforma, y así enterando, mientras ganas el amparo. AUX RH. En el caso de una aprehensión de invalidez, en el caso de una pensión, así como no entendía, una pensión de invalidez, pues en esos casos, hasta que presentes la baja,
durante todo ese tiempo hay que seguir pagando. Oye, pero es que pues ya no puede trabajar, ya no le pagamos, tiene crédito y pues sigue todo ese periodo en espera de bueno, hasta que llegue la pensión, ya una vez que viene el aviso, y el ST3, ST3, ST4, hasta ese momento entonces presentas la baja y pues ya, una vez que presentas la baja ya, así como que puedes tú estar tranquilo, tranquila y ya no se tendría que pagar, pero en tanto llegue ese punto, eh, pues, habrá que pagar. Vamos a seguir con ese caso. Obviamente, pues durante todo ese tiempo que estuvo de incapacidad, el patrón no le pagó, el IMSS le estaba pagando, ya con la pensión, el IMSS le va a pagar al trabajador. Ya trae una cuenta que te debe, ¿no? Ya lleva rato que el patrón te estuvo pagando. Y pues ahí habrá que hablar con ya sería ex trabajador, ya cuando tiene su IPP, y decirle, pues, ¿qué crees? Me debes, y pues ojalá y te pague. Esos son los peores casos, los más riesgosos, donde hay altas probabilidades que el patrón no pueda terminar de recuperar todo lo que le pagó, le entregó al Infonavit, y eso va a estar muy doloroso económicamente hablando para el patrón. Mon, en caso de incapacidad, terminando con la muerte, descuentas lo que ya pagaste al Infonavit. ¿No puede ser posible que demande la familia la liquidación completa? Ok, en caso de fallecimiento, el patrón está obligado a pagar finiquito y prima de antigüedad, indemnización no. Entonces, de la prima de antigüedad no hay posibilidad de descuento. No legalmente. Del finiquito sí, o si hay algunos conceptos como tipo vacaciones, sí, sí se podría legalmente. Ahí hay que ir pues, les digo, no les digo. Fuera de eso, o sea, si no alcanza la parte del finiquito, no habría posibilidad legal de que en la prima de antigüedad le descuentes. Em, la única es de que calcules tu finiquito a los beneficiarios, solamente descuentes lo que corresponda y que le digas, oigan, ¿qué creen? Pues además de eso, se quedó con el crédito del Infonavit que tenemos que pagar hasta la fecha que está la baja por el fallecimiento. Entonces, todo eso, pues me lo deben. Pues, ¿qué tal si hacemos una negociación de la parte del finiquito? Pues lo tomamos, endosan el cheque ya y les pago la diferencia si es que hay diferencia. Pero ahí no tendrías que dejar huella en los recibos de nómina. Y eso sí alcanza. Son casos que pudiera ser bastante riesgoso para el patrón quedarse con una cantidad que no pueda recuperar. ¿Sí? Luis Sánchez, esto no aplica con las personas que tienen Fonacot. No, Fonacot, gracias a Dios, es otra cosa y así dejemos. Son demasiados cambios fuertes y esperemos que no cambie por ahí. No, Fonacot, no, no pasa nada. Lucía García, duda respecto a las incapacidades por maternidad. ¿Es obligación del patrón pagar el diferencial de sueldo en caso de que la trabajadora gane más que el salario topado de las 25 UMAS? O después así. Si es así, ¿cómo podemos descontar lo que alcance de su crédito? Ahí está más sencillo, porque vamos a pensar que la trabajadora tiene un alto salario, entonces el IMSS, el subsidio se lo topa a los 25 más al salario base de cotización y el excedente el patrón lo tiene que pagar. Entonces el crédito podrías estarlo descontando, o la parte de la amortización del crédito, de lo que sí, del diferencial que sí sigues pagando a la trabajadora. Esos son de los casos más tranquilos, porque pues la trabajadora o el patrón, digamos que tiene la obligación de seguirle pagando una parte del salario y de ahí mismo lo puede estar reteniendo. Entonces, igual pues ya retiene una parte, igual y alcanza para todo, igual pues, ya queda menos, pero sería como el escenario más ideal, pero sí, sí se podría hacer ese descuento. Siguiente pregunta, ¿qué ajustes deberán hacer los proveedores de sistemas de nómina para cumplir con su reforma? Pues mira, ¿qué tienen que hacer? No sé, mucho depende de cómo esté configurado su código, cómo estén sus formas de hacer sus cálculos, si tienen variables, si lo hicieron ya de manera como automatizada. En algunos casos van a tener que reprogramar y eso les va a tardar días. Y los que hayan hecho como nosotros, que lo tenemos con la flexibilidad de variables, pues nada más es ajustar la variable y listo. El único problema
por ejemplo, va a ser que pues, calculan, hacen un solo cálculo todo el periodo. Esta nómina, la que hoy está corriendo, es la única que sí habría que hacer. Yo sugiero dos conceptos. Uno que calcule el sistema como lo ha venido calculando hasta el 21 de febrero y otro que tome la consideración del 22 de febrero al cierre de tu nómina y ya nada más de manera temporal, ¿no? En esta transición y listo. Pero bueno, los demás sistemas no sé cómo van a seguir operando, pero aquí ya en Worky estamos listos. Siguiente pregunta. ¿Serían dos descuentos entonces, el normal y el que se acumule? Sí, en esos casos, cuando regresan, sí, sobre todo cuando son cantidades muy elevadas. Si tuvo una falta, posiblemente no sea tanto y en el descuento normal, ordinario, ahí se impacta y no pasa nada. Adriana Arista, buen día. ¿Y cuál es beneficio para el trabajador? Y lo del 5% de Infonavit, para el trabajador es que pues, va a terminar más rápido pagar su crédito. Ese es el único beneficio y pues bueno, no. Y además se va a ahorrar tal vez algunos intereses. Esos son sus únicos beneficios. Y lo de la aportación patronal del 5%, esa seguirá con las reglas de hasta ahorita. En la aportación no se modificó. Vean, en la reforma solamente hace mención de la fracción tercera, no de la fracción segunda, que es la de la aportación. Entonces, la aportación, si hay salario base, si se está pagando salario, no, si hay salario base, se contempla esa aportación. Si no hay, entonces no se contempla. Eso sí, respecto a las aportaciones de ese 5%. Siguiente pregunta. En el caso de que tenga un trabajador incapacitado desde el año pasado, ¿cree que el SUA se haga este ajuste a partir de la fecha de entrada de la reforma? Yo creo que sí, que en el SUA van a hacer algo, una configuración para que sea un cálculo hasta todos los meses y todos los bimestres en este caso, hasta el 21 de febrero y a partir del 22 de febrero sea otro cálculo. Yo creo que así va a tener que ser. Pero por cualquier cosa, esta versión del SUA no la tiren, por favor. Guarden una copia por ahí. Va a ser importante tenerla en el largo plazo. Mm, Siguiente pregunta, Mariel Moncada. ¿Qué pasa si el colaborador se reintegra y posterior es baja? ¿Se le puede descontar todo el monto de finiquito? Laboralmente ya no, ya es una nueva relación laboral. En esos casos, pues yo les recomendaría que si no alcanzó y llegas a un acuerdo, o sea, el trabajador es consciente, pues sí, mira, te lo voy a pagar, que te firmen pagarés. Entonces dejas esa deuda ya no como laboral, sino como una deuda civil. Y cuando regrese, puedes tú, pues digamos, bueno, más bien, el trabajador, tú puedes irle dándole, oye, pues te falta esto, y el trabajador podría él, no sería en nómina, pero si él, tú le depositas y que te descuente, o manejarlo como un préstamo, tal cual, porque le financiaste. Entonces le descuentas no como un crédito Infonavit, sino como un préstamo, eso sí es posible. También ahí sí hay topes, pero bueno, por lo menos podrías impactarlo en la nómina como préstamo. Cambiarlo de un crédito Infonavit a un préstamo que el patrón le hizo y al trabajador. Jesús Ramírez, ¿qué pasa cuando el trabajador tiene pensión temporal por 2 años? ¿Cómo se debe pagar su crédito? Más bien, ¿cómo se debe pagar aún su crédito? Pues a partir de esto es seguir pagando como si estuviese cobrando salario. O sea, el patrón tendrá que seguir desembolsando el importe de ese crédito. Y pues no hay nómina. O sea, lo tiene que pagar y si hacer una cuenta por separado, en tanto puedas terminar presentando la baja y a una vez que termine, pues de alguna forma o esperar que te pague de alguna manera. Esos son de los casos más riesgosos para los patrones que posiblemente no terminen recuperando. Norma Leticia, podemos tramitar la solicitud de pago de subsidios modalidad sea ante el IMSS para que el patrón pague las incapacidades expedidas por Instituto de Descontar el Crédito Infonavit. Sí, esa es una alternativa que, bueno, puede ser posible y entonces ya cuando el patrón tiene pues el control del dinero en sus manos, sí, sí, efectivamente puede hacer ese descuento
poco a la brava, pero pues, al menos ya tienes el dinero, ya recuperaste el dinero. Sí, sí lo podría hacer. Emma Rodríguez, si una persona ya sé que está embarazada, ¿le puedes contar un poquito más en cada semana antes de que se vaya de incapacidad por maternidad? Wow. Algo así como pagar por anticipado un préstamo. ¿No habría sustento legal de eso? Manéjalo como una especie de caja de ahorro. Esa sería la única manera donde legalmente se pudiera, ¿no? Una caja de ahorro para una posible incapacidad para pagar o anticipar el crédito. Solo así, como caja de ahorro. Eh, Digo, hay que explorar todas las opciones. No me causa gracia. Gloria Juárez, ¿es posible generar convenios con colaboradores con incapacidades con los que sean muy extensos para que ellos durante incapacidades depositen su Infonavit de empresa? Sí, eso sí es posible. Y ahí siempre será mi recomendación que pues, lo firmen en un pagaré por cualquier cosa. Cuando uno le hace firmar un pagaré, pues como que toma más en serio eso, ¿no? Dice, bueno, por lo menos aquí sí. Si incumplo, pues esto trasciende, ya no es laboral, ya es un asunto de otro carácter, de otra índole legalmente hablando, entonces, pues, bueno, le da seriedad al compromiso de que tiene que pagar. Ujú. ¿Cuáles serían los pros y los contras de esta nueva reforma? Pros, pues el trabajador podrá terminar de pagar antes sus créditos, podrá em, ahorrarse algunos intereses. Pros para el gobierno, pues podrá seguir financiando casas. Y contras para el patrón, pues el contra es que podría pagar dinero de esos créditos que nunca recupere. Qué triste, ¿no? Los pros van del otro lado y los contras se quedan con el patrón. Analiza nóminas como patrón, si puedo negarle firmar a un colaborador su crédito de Infonavit, no, no es posible. Sí lo puedes dilatar, demorar, pero permanente decirle, no, nunca lo voy a firmar. Pudiera llegar en esos casos el trabajador ir con el Infonavit, decirle que está negando y quizá por ahí activarse algún mecanismo. El que yo mencionaba que en la ley existe la multa por negarse a aceptar una notificación del Infonavit. Quizá cuando el trabajador vaya a dar parte del Infonavit, el Infonavit diga, pues hacemos un escrito y ahora sí le notificamos formalmente y ahí ya tendrías que o aceptarlo o ser sancionado. Y la multa mínima son 151 UMAS, 17,000 pesos. O sea, es, no es tan baja, no es tan menor. Igual y puede ser más barato pagar esa multa que un crédito de los más caros. Pero en fin, eso es lo que pudiera pasar, lo que visualizo que pudiera pasar. Meli Reyes, si decide irse, ¿se puede descontar el finiquito? Sí, del finiquito en la parte del finiquito, salario, vacaciones, por ahí sí podría, pero pues, está muy limitado, muy limitado. Vianey Correa, en caso de que después de regresar de incapacidad o ausencia, el trabajador renuncie, ¿se podrá deducir todo del finiquito? Y si el finiquito es menor que la cifra que adeuda, ok, todo depende de la cantidad, ¿no? Se podrá, ya lo comenté, sobre la parte de salarios pendientes, sobre vacaciones no disfrutadas, vacaciones proporcionales, ahí sin problema. Sobre aguinaldo y prima vacacional es cuestión de interpretación, eh, podría ser, pero ya otros conceptos no lo veo posible. Si no alcanza, que te firme un pagaré. Y pues, ¿qué crees? Me debes. Eh, Firmar un pagaré y pues dime cuándo me pagas. Sí, tristemente. Pero ahí terminaría. Esperemos que tratamos. Daniel Ramírez, ¿se puede negociar con el trabajador para rebajárselo como si fuera préstamo para no afectar al colaborador? Sí, sí. Yo, en ese caso, yo sí recomendaría que lo formalices como un préstamo. Oye, patrón, le comunica al trabajador, he pagado 20,000 pesos de los bimestres tales del tu crédito por los ausentismos o incapacidades que tuviste. Y estas cantidades yo te las he financiado y el trabajador acepta que es una deuda, por lo tanto se va a descontar como un préstamo y ya, siguiendo las reglas de la ley. Sí,
Ojo, en préstamos conforme a la ley del trabajo, solo se permite descontar hasta el equivalente de un mes de salario. Entonces, si ese saldo que está pendiente es mayor a un mes, ya también estamos limitados. Nada más se podría hasta un mes de salario y el monto máximo a descontar en cada nómina es máximo el 30% del excedente del salario mínimo. O sea, lo que gana menos salario mínimo, ese es el excedente. Y de esa cantidad, el 30%. Ese sería lo máximo que por ley podríamos descontar. Ujú. Pero de esa manera, pues al menos le das chance al trabajador de que no le caiga de golpe el descuento y pues, ahí se la vaya llevando más tranquila. Adrián, ¿aplicará para todos retirar dicho porcentaje? ¿Aplicará para todos retirar dicho porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Porcentaje del 5%? No, no entiendo a qué porcentaje te refieres, Adriana. Nuevo. Marely, y si regresando de incapacidad de renuncia, ¿cómo se paga? Que te firme incapacidad, si hay un del finiquito, lo que alcance, y lo demás, pues esperemos que sea buen ciudadano y que termine pagando. Después, Matías, buenos días. Esto no atenta contra la Ley Federal del Trabajo del máximo descuento autorizado. Ya mostré la Ley Federal del Trabajo. Entonces, para mí está muy claro, ¿no? Lo vuelvo a presentar. Ese es el 110. Entonces, si se lo vas a descontar como tal, como un abono para cubrir préstamos provenientes del Infonavit, aquí está el artículo. Pues déjenme pasarlo a una hoja. Ahí, así. Vean, y no hay límite. Aquí tendría que estar la redacción del límite. No hay límite, entonces sí, o sea, si son miles de pesos, sí, y hay que descontar, sí, no hay problema. Ahora, si ya pasó mucho tiempo, si llegan a una negociación y que el trabajador quiere irte pagando poco a poco, entonces esta sería el sustento legal, ¿no? Deudas contraídas con el patrón por cualquiera de esto, y la cantidad exigida en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes. Aquí está el tope de un mes de salarios y el descuento, nómina por nómina, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. Entonces, pues sí lo puedes manejar ya como un préstamo que el patrón le hizo al trabajador y que este préstamo lo va a ir pagando bajo la fracción primera como préstamo. Depende de cómo lo vayan a acordar entre ambas partes, va a ser necesario que lo planteen, ¿no? Por escrito. Yo sí recomiendo que sea por escrito y que en los recibos de nómina sepan qué código de clave SAT a ese descuento. No es lo mismo, ¿no? Entonces, una cosa es esta fracción tercera, que la clave es 009, y la fracción primera hay varias. Está la 12, 13, 14, etcétera. Entonces, sí lo veo necesario que comentárselos. Mm, ¿Con qué objetivos se está realizando esta nueva reforma? Pues, financiar las ideas de este gobierno. Y en caso de baja, si es una persona que estuvo de incapacidad o que estuvo de ausentismo y renuncia, pero la parte finiquito no alcanza, después de contar todo, ¿qué pasa? ¿El patrón termina absorbiendo eso? Sí, sí, literalmente eso. Pues mm, que te firme un pagaré y esperar que te pague después, pero si no te paga, y si al final, aunque ejecutes el pagaré, no logras recuperar, sí, termina absorbiendo, es un costo adicional para el patrón. Una penales. En caso de que el colaborador, ya que se incorpore a laborar después de su incapacidad, se puede descontar de su finiquito, aunque al final quedar en ceros. Sí, excepto, bueno, el finiquito, ciertos conceptos, ya te dije, salarios, vacaciones proporcionales o no disfrutadas. Ahí no habría problema. Aguinaldo y prima vacacional ya es una interpretación un poquito, es interpretar este término, en plural, este. Que salarios, pues puede referirse la ley a salarios y prestaciones, pero ya de indemnización y prima de antigüedad, ahí sí no lo veo posible. Consúltalo con tu abogado laboralista, a ver, sé que te va a defender en caso de...
Ok, pero el descuento no podrá ser del 30%, sí, aquí ya lo mencioné. María Fernanda, otra pregunta, tengo una trabajadora de incapacidad desde hace 3 meses, no había pagado nada y ahora con esta modificación tengo que pagar proporcional del 22 al 28 de febrero o tengo que pagar todo. No, el proporcional del 22 de febrero en adelante. Exacto, proporcional. El Diario Oficial de la Federación no ubico la reforma de este artículo, aún no está publicada. No, ya está, ya está. El viernes 21 de eh, febrero, viernes pasado, ahí ya quedó, ya está. No la publicó el Infonavit, vean, 21 de febrero, edición matutina. El primero, Te perdí. Presidencia de la República. Aquí está, es la primera. No había visto el tiempo, ya nos fuimos bastante. Y quedan un montón de preguntitas. No sé, ¿Te Angie, parece si damos hasta las 12:15? O sea, cuatro vale, los minutos que más. alcancemos. Vale, Vale, sí. me parece bien. Ok, entonces, día oficial, ahí está. ¿Podría existir una fórmula en estos casos para poder hacer recuperación del pago de dichos créditos? ¿Existe una fórmula para poder hacer la recuperación? Mm, o sea, que hago yo un cálculo o sea, ¿quieres saber cómo calcularlo? Eh, no entiendo. A ver, ¿quieres saber cómo? Pues es que es muy sencillo. Aquí ya la presenté. O sea, calculas cuánto es por día y ya que tienes esta cantidad, por ejemplo, eh, son 327.40 por día y tuvo 3 incapacidades y un ausentismo, entonces en total sumas estos dos, 4 días, y multiplicas la cantidad por día por esto. Y listo. Ahí está, es la cantidad que tú le integraste el Infonavit y que está pendiente que te lo reembolse. Así sería. No sé si esa fue la pregunta, pero bueno, ahí está. Natalia, ¿cuál es el artículo que acaba de mencionar la ley del trabajo? 110 para descuentos. Samex, buen día. En el periodo de incapacidad del trabajador podría tener facultad de abonar a su crédito para no acumular la deuda de su regreso. Sí, eso sí siempre va a ser posible. Que el trabajador la trabajadora de maternidad o el trabajador de riesgo de trabajo, de una incapacidad de su trabajo, está cobrando el subsidio del IMSS y dice, no, pues de una buena vez, y sí, que se lo deposite el patrón y ya, el patrón nada más lo va a ir registrando. Eso sí es posible sin problema alguno. No menciona si hay alguna sanción al patrón si este descuenta pagos que hizo al Infonavit mientras el colaborador estuvo de incapacidad. Em, pues no hay ni la prohibición ni la mención específica, pero sí hay, ok, en este caso no hay sanción y además sí hay una ley que obliga al patrón a descontarle y que después tendrá que descontarle al trabajador. O sea, el trabajador aunque no reciba, pues su cuenta sigue avanzando. El patrón le va a descontar en el momento que haya pago, pero al Infonavit le tendrá que estar pagando pues, en los tiempos y formas que establece. Entonces, mm, no hay sanción para el patrón que le descuente al Infonavit eh, la parte de la amortización por sus días de incapacidad, no a partir del 22 de febrero en adelante, por esta reforma precisamente para que sea legal hacerlo. Y con el salario mínimo se retiene 278, hay un margen para aplicar esa ley. No, los que tienen salario mínimo, la única solución, yo le estoy llamando la solución del centavo. Incrementan el salario, que gane 278 pesos con 81 centavos y ya, le quitas ya no gana, salario mínimo ya gana más y entonces ya le aplicas el artículo 110. Darlene Ruiz, buen día, ¿puede repetir la regla o el cambio de este año Excel, por favor? Bueno, pues aquí está, lo estoy mostrando. Eh, pues ahí están los cálculos, ya lo mostré. Auxiliar en caso de una pensión por invalidez, se tiene que descontar el monto total en un solo pago o se puede más de una. Para el caso del patrón descontar al trabajador, no va a alcanzar en una, entonces, digamos, la ley no dice exactamente el proceder. Sí dice que se le puede descontar créditos de Infonavit, pero también tenemos el 517 de la ley federal de trabajo, que es el plazo de prescripción. Todas las acciones de trabajo prescriben en 30 días. ¿Y cómo se interpreta? Pues que el patrón solo tiene 30 días para descontar lo que debe haber descontado, ¿no? Aquí, pues es una interpretación un poquito más compleja porque, oye,
tenías una deuda de 50,000 pesos y tu nómina sale de 10,000, pues en 10,000 a la quincena, 20,000 al mes, entonces pues, en un mes no alcanzo a descontarte, entonces seguiría, ahí sí tendrías, para que no te aplique el 517, tendrías que seguir descontando el 100% de todo lo que ya se pagó para que, pues digamos, no se caiga en esa posibilidad. Ahora, si tú pudiendo haber descontado, no descontaste, son 30 días los que te quedan de plazo para hacer el descuento. Si no, pues ya no se podría, y sí ya no se debería descontar. Personas que tengan invalidez temporal o 74 aplicará igual, a descontar, o sea, seguirá aplicando el descuento. El catálogo de causales de Infonavit también se actualizará. Seguramente sí, porque tenemos las causales para aclarar faltas e incapacidades. Seguramente ese ya lo van a actualizar y borrar para que ya no. El CBD, es decir, no aplicará para aclaraciones. Exacto, sí, ya no aplicará. Pero no alcanza a escuchar donde la empresa debe dar la notificación de autorización o de entrada del crédito. En el portal empresarial Infonavit, cada vez que un trabajador tramita su crédito por primera vez, el Infonavit le dice al trabajador que a su vez le comunica al patrón para que haga acepte, ¿no? Acepte una notificación donde se le informa que ese trabajador tramitó un crédito y que próximamente vendrá su descuento. Nada más es para mantener informado al patrón. Eso es, para eso esa notificación en el portal empresarial. Listo, pues nos ganó otra vez el tiempo, Angie. Sí. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todas las Sí. personas que se conectaron. Esta tarde, a más tardar mañana en la mañana, ya el video va a estar en YouTube por si quieren volverlo a ver o compartirlo. Igual vamos a mandar un correo con la liga, pero igual, si lo quieren buscar ustedes directo, entran a nuestro canal de YouTube y ahí lo van a encontrar. Gracias, David, y gracias a todos y todas. Y nos vemos, estamos próximamente, vamos a lanzar otro webinar para el 20 de marzo con un tema del IMSS, que también lo va a dirigir David, así que estaremos enviando próximamente un nuevo correo. Gracias. Un gusto, saludos. Gracias. Chao.